Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy vamos a hablar, como siempre, de un montón de compañías, alguna small cap también, como Nagarro, así que no os lo perdáis. Bueno, la primera noticia tiene que ver con la empresa Meta. ¿Y por qué toca hablar de Meta esta semana? Como veis en la noticia de Reuters, la principal ejecutiva de diseño de productos de Meta, Margaret Stewart, dijo en una publicación en su Facebook el jueves que se iba de la compañía después de más de 10 años en la empresa. Aunque también es cierto, lo estuvimos comentando por Twitter, que a lo mejor le habían invitado a irse. Esto podría ser parte de la reestructuración que está haciendo Meta, porque al igual que otras tecnológicas han contratado a muchísima gente durante los últimos años y probablemente hay personas que sobran de la empresa. Y a lo mejor esta podría ser una de ellas. No sé qué opináis vosotros, podéis dejar la opinión en los comentarios. Toca hablar también de Snap, empresa propietaria de la red social Snapchat, porque presentó ayer al cierre del mercado resultados trimestrales y parece que no han gustado nada al mercado. Aquí podéis ver cómo en pre-market, antes de abrir el mercado, sus acciones caen un 27% en estos momentos. Tenemos aquí el beneficio por acción que nos presentó, que sí que batió las estimaciones, esperaba una pérdida de 24 centavos y tuvo un beneficio de 8 centavos, y en ingresos también batió estimaciones de los analistas, pero no gustó que, debido a la incertidumbre, no proporcionó ningún guidance. Si queréis me puedo mirar más a fondo los resultados de esta empresa, que solo los he mirado muy por encima, y os hago un vídeo hablando de ella porque creo que puede ser interesante. Empresas que están relacionadas, como Google y Meta, que también operan en este nicho de la publicidad digital, pues a lo mejor en estos resultados nos han dicho algo que sirva para todo el sector, ¿no? Si ven debilidad o qué es lo que ven. Aquí os pongo el guidance para que veáis que no han dado, debido a la incertidumbre, ningún guidance para el próximo trimestre, ni de revenues, ni de ventas, ni de EBITDA ajustado. La empresa también anunció, nos lo pone por aquí por la noticia, una recompra de acciones de 500 millones de dólares. Snap es una compañía que lleva una caída desde máximos de cerca del 90%. Así que lleva una torta brutal. Pasamos a hablar de la siguiente empresa y es Danone, una empresa europea de alimentación que dejará de operar en Rusia. Como veis, se deshará de su negocio de lácteos ruso con una amortización de unos 1.000 millones de euros. Como veis, la unidad láctea de Rusia, de Danone, representaba el 90% de las operaciones que tenía esta empresa en Rusia. Entonces, se le queda una parte del negocio en Rusia muy pequeña. Seguimos avanzando, toca hablar de McDonald's, que ha anunciado un aumento del dividendo del 10%, de manera que el dividendo trimestral, ya sabéis que la mayoría de empresas de Estados Unidos que reparten dividendos, lo normal es que hagan un pago cada trimestre, es decir, 4 al año. Bueno, lo ha incrementado un 10% y queda en $1,52 por acción cada trimestre. Y eso a precios actuales, os lo puse aquí en Twitter, equivale a una rentabilidad del 2,5% anual, que tampoco es tan alta a lo mejor como en otras empresas, pero por lo menos es un dividendo que sí que se va incrementando año tras año. Así que a precios actuales, el dividendo renta un 2,5%. Pasamos a hablar de Netflix esta vez, que presentó resultados, por cierto, y fueron bastante buenos. La empresa subió más de un 10% tras presentarlos. Han anunciado, como ya veníamos comentando y se sabía que iban a lanzar, un nuevo plan con publicidad por $7 al mes. Es un plan en el que la suscripción es más barata, que en el que no hay publicidad, que si no me equivoco es $10. Sí, aquí nos dicen que es $3 más bajo que el que no tiene publicidad, pero a cambio nos van a poner unos 5 minutos de publicidad por cada hora de visualización. ¿Qué os parece esto? ¿Os parece abusivo esos 5 minutos? ¿Qué opinión tenéis vosotros de todo esto? A mí me parece a lo mejor mucho tiempo, ¿no?, de publicidad, porque tampoco hay tanta diferencia con la suscripción que no hay publicidad, y 5 minutos por cada hora de tiempo de visualización de anuncios, a mí personalmente al menos sí que me parece un poco excesivo. Podéis dejármelo aquí abajo en los comentarios. La siguiente empresa de la que vamos a hablar es Nagarro, que sé que es una empresa que a muchos de vosotros os interesa y sé que muchos de vosotros la lleváis porque me lo decís en los comentarios. Tenemos una buena noticia por parte de Nagarro y es que han aumentado su guidance para el año fiscal 2022, ¿vale? Su guía de ingresos. Nos han dicho que ahora estiman que van a ingresar, en vez de 800 millones de euros, 30 millones más. La estimación de margen bruto la mantienen igual, en el 27%, aquí lo podéis ver. Y el margen EBITDA, lo suben un 1%, ya nos dicen que va a ser del 15% en lugar de ese 14% que nos habían dicho anteriormente. Así que buenas noticias por parte de Nagarro y mejora de guidance. Por cierto, comentaros que si echáis alguna empresa en falta en estos repasos semanales, podéis dejármela aquí abajo en los comentarios, y yo, si veo que varios de vosotros tenéis interés,
pues la añado a la lista de seguimiento y la vamos comentando en estos repasos. Bueno, la siguiente empresa es una empresa de las más grandes de Estados Unidos, es Walmart, y la noticia es que lanza una plataforma de creación de contenido nueva. Se asocia directamente con los creadores de contenido, brindando herramientas y recursos en una plataforma conveniente. Aquí nos comunicaban que el programa de Walmart se llama Walmart Creator y es un portal integral que facilita a los creadores la monetización de productos que se puedan comprar en el minorista. Walmart cree que cualquiera puede ser un creador y el producto democratiza las herramientas y los recursos necesarios para hacerlo. Así que tenemos esta iniciativa por parte de Walmart. También, ¿qué tiene que ver con este mismo sector? Pues teníamos la noticia de que Kroger parece que quiere intentar comprar Albertsons por 25.000 millones de dólares, pero tiene que pasar pues una prueba antimonopolio. A ver si realmente pues le dejan hacer esta adquisición o no. En caso de que se lleve a cabo, pues tendrían más de 5.000 tiendas en Estados Unidos, ¿vale? Si se llevase a cabo esta adquisición por 25.000 millones de dólares. Y todo esto sería para competir mejor contra el líder de la industria, que es Walmart, como ya sabéis. Seguimos avanzando, toca hablar de Amazon, como casi todas las semanas, y en este caso de su división de AWS. Amazon invertirá unos 5.000 millones de dólares en Tailandia en los próximos 15 años. Avanzamos, toca hablar de Mastercard, empresa de tarjetas de crédito, ayudará a bancos a ofrecer comercios en criptomonedas. Están lanzando programas para permitir que las instituciones financieras ofrezcan comercio de criptomonedas a sus clientes. Y nos decían esto, hay muchos consumidores que están realmente interesados en invertir en todo este tema de las criptomonedas, pero se sentirían mucho más seguros si las instituciones financieras ofrecieran estos servicios. Microsoft, al igual que muchas otras tecnológicas, pues esta misma semana nos anunciaba un recorte de 1.000 empleos, que es alrededor del 1% de la plantilla, así que siguen optimizando la empresa. Ya os he dicho que todas estas empresas tecnológicas, pues si veis cómo han ido creciendo en número de empleados, pues en mi opinión han contratado de más, ¿vale? Estos últimos años. Aquí nos dicen, como todas las empresas, evaluamos nuestras prioridades comerciales regularmente y hacemos los ajustes estructurales correspondientes. Continúan invirtiendo pues en su negocio y contratando en las áreas que creen que son clave para el crecimiento de los próximos años. También en Google, por ejemplo, están haciendo la empresa más eficiente, y también en Meta paralizaron pues las contrataciones. Lockheed Martin presentó resultados, esta empresa de armamento, y anunciaba un programa de recompra de acciones, aquí nos lo ponen, de unos 14.000 millones de dólares. La compañía capitaliza más o menos 100.000, así que en caso de realizarse al completo este programa, pues equivaldría a recomprar el 14% de las acciones en circulación. Se va a financiar en parte con el efectivo disponible, nos decían, y también con emisión de deuda. No sé si eso es del todo positivo, ¿vale? Hay que ver en qué condiciones se emite esa deuda, pero bueno, eso es cómo tienen planificado ellos financiar este programa de 14 billions, que es un programa, ya os digo, bastante importante. Estamos hablando del 14% de la capitalización de Lockheed Martin. Toca hablar de Diane Durham, otra empresa que sé que muchos de vosotros seguís porque se hizo bastante famosa, ¿no? Se puso bastante de moda, pues tanto en Twitter como en YouTube. Planea vender la división de TM Group después de la revisión del regulador de Reino Unido. Decían como que no estaban de acuerdo con la decisión del regulador, pero también nos decían que pronto iniciarán este proceso de venta de esta parte del grupo de TM Group. Seguimos avanzando, presentación de nuevos modelos de iPad Pro, el iPad normal y también la Apple TV 4K por parte de Apple, que en la noticia pues podéis ver los diseños y si os interesa pues podéis leer más información. Como siempre os dejo todas las noticias aquí abajo en la descripción, ¿vale? Para que vosotros podáis leerlas al completo y no perderos ningún detalle por vosotros mismos. Aquí simplemente hacemos un repaso rápido. La siguiente noticia pues tiene que ver con Waymo, que nos hacía un comunicado a través de su blog oficial. Waymo pertenece a Google, ya sabéis. Es toda esta empresa que tienen destinada para el tema de la conducción autónoma y parece que la próxima ciudad en la que va a estar disponible esto de Waymo One pues será en Los Ángeles. Ya estaban en ciudades como Phoenix o San Francisco y parece pues que se siguen expandiendo. Toca hablar también de una empresa española, que no solemos hablar mucho de empresas españolas, pero bueno, ya os haré algún vídeo especial que algunos de vosotros me lo habéis pedido. En este caso es Enagas, que es una de estas típicas empresas dividenderas, junto a Red Eléctrica, pues es lo más parecido a un bono, ¿no?, que hemos tenido en España en los últimos años, y tocaba hablar de Enagas porque estaban barajando vender algunos activos, como podría ser, por ejemplo, su participación en la empresa de Estados Unidos Talgras, para financiar la construcción de gasoductos en Europa. Ya sabéis cómo está aquí
todo el tema del gas. Sobre todo pues los que viváis aquí en Europa pues estaréis más al tanto. Los que sois de Latinoamérica pues me imagino que también conoceréis la situación que tenemos actualmente en Europa con todo el tema del gas, ¿no? Que está complicado y más ahora de cara al invierno. Así que parece que para financiar la construcción de estos gaseoductos pues va a vender activos. Pasamos a hablar ya de empresas de chips. Lo primero que vamos a comentar es que Oracle y Nvidia anunciaron pues esta misma semana que ampliarán su asociación y agregarán decenas de miles de chips de Nvidia para impulsar el trabajo computacional relacionado con IA, inteligencia artificial, en la nube de Oracle. Y también hay otra noticia de otra empresa de semiconductores, en este caso es de Intel, que contempla una valoración pues menor de la que se había pensado en un primer momento de su empresa Mobileye, y se contempla pues en unos 20.000 millones cuando antes se había estimado alrededor de los 50.000 millones, nos hablan aquí, según Wall Street Journal. Bueno, Mobileye pues es la unidad que tiene Intel de automóviles autónomos, para todos los que no la conocieseis, y bueno, pues aquí nos hablan de una IPO de esta unidad, ¿vale? De Mobileye. Entonces nada más, chicos, hasta aquí el repaso de esta semana. Espero que os haya parecido interesante. Lo que os he dicho antes, podéis dejarme sugerencias de alguna empresa más que queráis que siga aquí abajo en los comentarios, pues para hacer este informe más completo, ¿no? O por si echáis algo en falta. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme aquí abajo, que es completamente gratuito. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.